Bueno, buenas tardes, Antonio, muchas gracias por estar con nosotros. Como decía Nona, lo primero, ¿cómo se ve desde la distancia el proceso electoral que está arrancando en Bolivia? Yo diría que es un proceso electoral ya habitual en nuestros países de la región, es decir, un sinnúmero de candidatos, opositores y oficialistas que terminan quedando registrados y que van a la pelea de los votos para poder entrar a una eventual segunda vuelta. Me parece que, como es el caso de Perú, como es el caso de Colombia, como ha sido recientemente el caso de Ecuador, candidatos 10, 11, 12, 15 binomios, ya es una costumbre en países que quizás hace unos años tenían partidos políticos más fuertes, en el caso de Bolivia como lo fue el MAS, o en el caso de Colombia como fue el partido de Uribe, o como puede ser en España o en Estados Unidos, que son más bipartidismos como los demócratas republicanos, Partido Socialista, Partido Popular en España. En Bolivia, digo, la fragmentación electoral, porque no se ha dado la unidad en el proceso, digamos, opositor, va a ir a una elección de polarización muy compleja, con escenarios muy distintos según quien tenga la capacidad para polarizar con el electorado y con la figura opositora, con la figura oficialista antes de la primera vuelta. Nosotros estamos viviendo además un ambiente muy judicializado. Hoy día hay dos candidaturas que están en vilo porque se están observando, se están cuestionando las formas, la democracia dentro de los partidos y podrían quedarse fuera del proceso. ¿Esto también es característico de la región? Yo lo primero que te quisiera decir es que más que un proceso judicializado es la toma de los ejecutivos, de los gobiernos, de las justicias y de las justicias electorales. No sé si a eso te refieres con un proceso judicializado. Lo que no es normal es que los gobiernos, los ejecutivos, los presidentes, los ministros, se tomen los órganos electorales que deberían de ser independientes, o la justicia en general que debería ser independiente. La separación de poderes no es un hecho real en nuestros países y yo creo que nadie lo quiere decir, pero esto es el primer punto de partida. Por lo tanto, la cancha no está pareja. Si en eso estuviéramos de acuerdo, en que la cancha no está pareja, pues todos tenemos que saber que vamos a una elección que no va a ser pareja, en donde efectivamente se está judicializando, probablemente para descartar a algunos candidatos que no hay interés que corran y dejar a otros candidatos porque hay un control del órgano electoral que sí interesa que corran en la elección, ¿no? Yo creo que esto los ciudadanos en nuestros países, no estoy hablando de Bolivia solo, hablo de Bolivia, hablo de Ecuador, de Colombia, de todos nuestros países en la región, pero hablo también de España, de Sudáfrica, de Estados Unidos. Esto es algo que ha pervertido el proceso de nuestras democracias. Entonces, efectivamente, vamos a un proceso electoral viciado, en donde los órganos electorales están decidiendo, la justicia electoral está decidiendo de manera viciada quién sí y quién no. Y eso, efectivamente, va a descartar algunas candidaturas que probablemente por incumplimiento, porque no han podido registrarse bien o simplemente porque la justicia así lo dictamina, no va a poder correr, ¿no? Todo lo que ha pasado en el arco oficialista con Andrónico, el MAS, Morales, Arce, es una prueba de ello. Pero lo que ha pasado también con órganos, digamos, con la justicia electoral, con algunas candidaturas opositoras, pues también más de lo mismo. Y esto no es algo que en Bolivia pasa en esta elección, ha pasado en las últimas elecciones y, como digo, está pasando en otros países de la región, ¿no? Yo creo que los ciudadanos tenemos que reflexionar sobre eso también, ¿no? Y gritarlo de manera clara para poder tener procesos electorales en donde seamos los ciudadanos los que elegimos. Señalaba justamente la fragmentación dentro del MAS. ¿Cómo ves ya a Evo fuera del proceso, a Andrónico con una candidatura en duda y el presidente actual ya como candidato a senador en una circunscripción en la que probablemente sea electo sin problemas? La pregunta que me hago es: ¿quién está en disposición de ganar la elección en Bolivia? Y a mí me parece que quien está en disposición de ganarla es la oposición, un miembro de la oposición. A mí me parece muy interesante el ejercicio de la unidad que está haciendo el Búnker, que es un medio de comunicación que seguramente ustedes conocen y que está tratando de adelantar los tiempos para saber cómo el arco opositor pudiera elegir una candidatura que fuera a la pelea contra el oficialismo. La pregunta que yo me hago es: ¿a quién le interesa
o le interesaba o le puede interesar que el arco oficialista haya quedado como ha quedado. Es decir, una candidatura del MAS, un Andrónico en el aire y un Evo Morales que no va a poder correr. Bueno, va definitivamente el MAS aparentemente a no verse fragmentado en la elección. Eso exige a la oposición emplearse más a fondo porque, voy a poner en la mesa, capaz que el arco, digamos, oficialista, que el oficialismo, tal y como está ahora, de cara a las elecciones, ese conglomerado de la izquierda, alineado en torno a la figura de Arce como candidato a senador y la candidatura presidencial, pudiera tener el pase a la segunda vuelta en vez de que entren dos opositores. Y eso al oficialismo lo hace de vuelta quizás competitivo. Habría que ver qué pasa en segunda vuelta, pero ahora por lo pronto tenemos que ir a la primera vuelta. Yo creo que los bolivianos van a tener mucho que reflexionar en esto, porque me parece que se hace interesante el proceso en las circunstancias en las que estamos viendo las candidaturas en la mesa. Con tu experiencia, ¿cuál sería el proceso que debería seguir la oposición para intentar construir esta candidatura de unidad, que es lo que, por ejemplo, están pidiendo el movimiento cívico acá en Bolivia? Bueno, a mí me parece que el movimiento cívico está haciendo un ejercicio muy interesante. Como te decía antes, conozco bien el proceso que está llevando a cabo el Búnker con las encuestas de las primarias. Entiendo que justamente en esta semana están encuestando y a mí me parece que es un ejercicio muy válido y muy positivo para las democracias en nuestros países. Y no hay que extrañarse que se hagan este tipo de ejercicios porque puede ayudar. A mí me parece que pudiera ser interesante que las candidaturas opositoras vayan corriendo la campaña electoral y que haya un acuerdo de principios, digamos, entre las fuerzas opositoras para que una semana antes, unos días antes de la primera vuelta, pudiera haber un consenso y un acuerdo por el cual la candidatura más fuerte, habría que ver cómo se decide que es la candidatura más fuerte, pueda ser la abanderada de todo el arco opositor para entrar a la primera vuelta. Yo creo que hay mecanismos para hacerlo, se han probado en otros países, han funcionado y me parece que puede ser interesante un ejercicio así. No sé si hoy, como está, digamos, el escenario electoral, da para que este ejercicio que estoy planteando pueda ponerse en la mesa entre los líderes opositores o entre las candidaturas opositoras que ya están registradas. ¿Cuánto va a influir, a tu juicio, la situación económica que vive el país en la elección? Bueno, como el otro día hablaba con un colega, a mí me parece que ya hay un ciclo de 17, 18, 20 años en donde este oficialismo se ha desgastado claramente y más allá de la situación económica, de inseguridad, que evidentemente afecta al bolsillo de todos los bolivianos, hay un hartazgo, una rabia similar a la de Argentina, similar a la que hubo en Haití, similar a la de en Honduras, similar a la que ha habido a la que hubo también, por ejemplo, en Colombia con la llegada de Petro, a la que ha habido en distintos países que, cambiando el ciclo político de izquierda a derecha o de izquierda hacia el centro o al revés, no tanto por cuestiones ideológicas, sino por cuestiones de hartazgo y de cansancio, que definitivamente puede haber, y yo creo que la va a haber, una victoria opositora. La economía, pues evidentemente va a jugar un papel muy importante porque eso es parte de la rabia acumulada que hoy tienen los bolivianos, que no haya combustible, que tengas que hacer colas de 10 horas, que no haya productos, cierto tipo de productos, que el dólar esté en una especie de cepo. Realmente a mí me parece que eso afecta muchísimo y va a ser importante para la decisión de los bolivianos. Pero yo creo que en el fondo, digamos, a mí lo que me parece es que hay un ciclo que se acaba, que es el de este oficialismo, y se abren las puertas a un nuevo proceso que va a ser muy determinante. ¿Quién va a controlar el Congreso? Que es lo que se determina en la primera vuelta, también va a ser estratégico para que el siguiente gobierno de oposición pueda tener o no gobernabilidad para los próximos años. Eso es lo que también va a estar en juego. El vecino Perú ya lo ha vivido. Presidentes que ganan en segunda vuelta, pero que perdieron el control en la primera vuelta de las cámaras y que terminan en la cárcel o renunciando porque no tienen gobernabilidad. Vamos a ver si los próximos 2 o 3 años el gobierno que gane opositor va a tener suficiente capacidad de hacer un conglomerado, si me lo permites así, un bloque opositor que le pueda dar gobernabilidad en las cámaras, porque ese es el juego democrático que tenemos hoy. En ese sentido, este acuerdo previo del que hablabas hace un momento es fundamental, no tanto en los tiempos como para poder de alguna manera llevar los votos hacia un solo candidato.
Me parece que sería muy importante y relevante. Yo lo que creo que de todas maneras va a ganar un opositor. Va a ganar un opositor. Eso es lo que yo creo para Bolivia, que es lo que viene. Y a mí me parece que en la estrategia de campaña, de las campañas, el que sepa bien polarizar versus el oficialismo va a lograr entrar a segunda vuelta, porque creo que va a haber segunda vuelta. ¿Puede haber la posibilidad, existir la posibilidad de que entren dos opositores? Puede. Hoy es más difícil con lo que está haciendo el oficialismo y con la candidatura como ha quedado resuelta. Pero lo que sí creo es que va a entrar en un escenario un opositor con un oficialista o dos opositores. No creo que entren de la cuerda, digamos, del oficialismo dos candidaturas como estamos viendo. Y yo creo que eso prepara a Bolivia para una victoria opositora en las próximas elecciones. Desde luego, si se unen en la recta final, pues es mucho más potente y poderoso el juego democrático opositor que entrando a la elección divididos. Bueno, Antonio, Karen, ¿alguna pregunta? Yo creo que ha sido bastante claro respecto clarísimo, de cómo se viene este proceso electoral, ¿no? Clarísimo, y me deja respirar. No, algo que aprovecho, Antonio, nosotros tenemos también un electorado joven, ¿no? Y hemos estado revisando en las listas de candidatos que también se ve que se han rejuvenecido en términos de edad. ¿Cómo influye esto en países como los nuestros? Bueno, yo creo que nosotros tenemos países en donde el 60, el 70% del electorado suele tener menos de 30 años, así que está habiendo un relevo generacional en los votantes. Esto no significa que haya un relevo generacional en las candidaturas. Lo que sí está habiendo en las candidaturas es un modelo de comprensión de la realidad electoral, político-electoral, totalmente distinta. Hoy las campañas, que yo me dedico a hacer campañas en el mundo, las campañas que hoy estamos haciendo en nuestros países no tienen que ver nada con las campañas pre-pandemia, ni siquiera las campañas que hicimos durante la pandemia. Se han sofisticado muchísimo más, son mucho más complejas y hoy a mí, en concreto en el caso de Bolivia, me parece que el rendimiento electoral con esa polarización natural en una cancha electoral, como comentaba antes, va a estar en el juego, digamos, de polarizar. Y esto no es malo porque esto ayuda a las democracias, de polarizar con el oficialismo. Quien mejor lo haga, atrayendo a los jóvenes que están muy decepcionados, jóvenes de 20 años que lo único que han vivido es al MAS, a Evo Morales o a Arce, en realidad, y 2 añitos de Yanine, digamos, en realidad están deseosos de investigar, de ver, de averiguar, de sentir qué es lo que viene, que sustituya a estos años de oficialismo con los que ellos han vivido. Votantes de 30 años por debajo, menos de 30 años, van a sentir eso. Y aquí es donde también hay la posibilidad de que entre lo que se llama de manera técnica en nuestra profesión un outsider. Alguien que pueda venir de fuera del sistema político tradicional, en donde están Tuto, está Samuel, está Manfred, bueno, Chi, etcétera, esos candidatos tradicionales que hoy en realidad forman parte del sistema y que ya son conocidos, y pudiera venir alguno de los que están inscritos ya, que han quedado inscritos, que no son todavía conocidos, que son outsiders, que vienen fuera del sistema, fuera de la política, aunque tengan un partido, el vehículo tradicional, que puedan dar una sorpresa en la elección. Yo creo que eso todavía puede pasar porque los votantes jóvenes tienen una capacidad de lectura, de comprender, de entender la elección de una manera distinta a como era hace unos años, y son mucho más rápidos y mucho más ágiles. De la nada pueden poner a un outsider, como pasó en el caso de Guatemala con Arévalo, o como pasó con el mismo Bukele, que venía siendo alcalde de San Salvador, y que venía por un partido distinto al FMLN y Arena, que terminan ganando la elección. Eso hoy en Bolivia puede pasar. No solo los que hoy están a la cabeza, sino que esos caigan precisamente y termine emergiendo una figura absolutamente nueva. Mesa era el candidato opositor posible, terminó perdiendo, le pasó a Samuel, le pasó a Tuto. Esto que estoy contando ya ha pasado en la historia de las elecciones recientes bolivianas. Pero la característica nueva es que se abre la posibilidad a un mercado
de un candidato, de una candidatura fresca, joven, distinta, que sepa interpretar bien lo que los chicos y chicas jóvenes están pensando en el Alto, en el occidente, en los valles, en todo el país en general, y terminan dando un golpe sobre la mesa, cambiando el status quo de la elección, de cómo está planteada en este momento, y puedan entrar a la segunda vuelta y desde luego entrando en segunda vuelta ganar la elección. Bueno, Antonio, como lo estás anticipando, creo que vamos a tener muchas sorpresas y esta va a ser, como tú lo dices, una campaña absolutamente diferente a las que hemos vivido hasta ahora. Así que seguramente vamos a convocarte para seguir conversando y ¿Y lo analizando. vamos a tener por Bolivia? Esa es una pregunta que no la puedo contestar. Claro, espero que sí, e ir a verlas al programa, claro que sí. Perfecto, Antonio, muchas gracias. Y estaba viendo, mientras hablaba Antonio sobre edades, estaba viendo la lista de más de 3.000 candidatos que hay anotados en el Tribunal Supremo Electoral. De esa lista, los titulares en todos los partidos, entre 21 y 25 años hay 56 candidatos. Eso es nada, ¿no? Claro. Claro, nada, eso es nada porque si hay 3.000 y tantos, sí, solo 56, pero sin embargo el bloque de votantes jóvenes es gigantesco. Por cierto, que haya 500 mujeres, que estaba conectado cuando estaban diciendo eso, a mí me parece que sí es un elemento muy significativo y positivo. ¿Por qué? Porque hoy necesitamos más mujeres en la política y que las mujeres, el mundo de lo femenino, no solo en mujeres sino en hombres y en mujeres, en realidad ocupen nuestros países, las posiciones de poder en nuestros países, porque un mundo más femenino hoy es mucho mejor y nos va a servir muchos más y nos va a ayudar mucho más en la construcción de las próximas décadas, pero sobre todo de los próximos años más inmediatos. Así que si de 3.000 hay 500 y tantas mujeres, a mí me parece que es un porcentaje que tiene que crecer, pero que es bastante positivo, no como el de jóvenes, que definitivamente 56 es muy reducido.